Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de qué opciones tienen los extranjeros para quedarse en China a vivir durante muchos años. O incluso conseguir la nacionalidad. Buf, qué tiempo nos está haciendo, de verdad amigos. Estamos con unas ganas ya de que salga un poco el sol y poder ir, no sé, a algún pueblo, al monte. Pero no nos queda más remedio que venir a este tipo de sitios. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ¿es posible que alguien como yo se convierta en chino? ¿Con qué tipo de documentos funcionamos los que llevamos un tiempo aquí? Bueno, si hemos decidido tratar este tema es porque, como ya os comentamos en el último vídeo, la semana que viene haremos un viaje al sur del país para un trámite que tiene que ver con el permiso de residencia permanente, con el que conseguiría una especie de DNI, un documento nacional de identidad con un número parecido al que usan los chinos. Pero la mayoría de los que llevamos años aquí no lo tenemos porque es bastante complicado de conseguir. Es más, los propios chinos suelen decir que es el más difícil de conseguir del mundo, y luego veremos qué opinan sobre la posibilidad de facilitarnos las cosas. Casi todos los extranjeros que he conocido yo aquí, algunos de ellos con más de 10 años de recorrido en este país, utilizan permisos de residencia que hay que renovar cada año y carecen de un documento nacional de identidad chino. Yo también estoy en esa situación y aunque ya voy para mi 10º año, tengo que utilizar mi pasaporte para cantidad de procedimientos y trámites. En principio siempre debería llevar encima el pasaporte, pero en todo este tiempo la policía solo me ha parado para pedírmelo una vez en el pueblo de Lele, donde es muy raro ver a gente con mi aspecto, y además hay una fábrica que repara aviones militares, lo que hace que el asunto sea un poco más sensible. En realidad podría seguir así toda mi vida, renovando mi permiso de residencia cada año y pasando de un visado de trabajo a otro de reunión familiar. De hecho, con mi edad, porque ya no soy tan joven, quizás no está tan mal porque con la excusa cada año tengo que hacerme un chequeo médico que incluye análisis de sangre, rayos X y una ecografía del abdomen, entre otras cosas. Y es una forma de prevenir problemas de salud. Es más, gracias a esto me detectaron y tengo controlado un problemilla con mi vesícula. Nada, algo muy leve. Pero también es cierto que una vez durante uno de esos chequeos en una ciudad no tan grande di positivo en anticuerpos de tuberculosis porque estaba vacunado y casi me dejan sin visado de trabajo. Aquello nos dio un buen susto, pero al final se arregló y ahora en Changsha, que es una localidad bastante más grande, más acostumbrada a tratar con extranjeros, sabemos que es menos probable que ocurran cosas así. Claro, yo he podido superar muchas de esas situaciones en gran parte por la ayuda de Lele. Si estuviese solo, no sé qué habría ocurrido. Por eso, aunque todavía no nos lo exigen de manera tan directa, es muy importante manejarse un mínimo en chino. Aquí lo siento mucho, pero en las oficinas no puedes exigir que te hablen en inglés. El principal inconveniente que le veo yo a vivir muchos años en China tirando de pasaporte es que si no resides en una de las ciudades con más extranjeros, y esta no es una de ellas, es bastante probable que los sistemas informáticos te den problemas. En nuestro caso siempre hemos podido solucionar estos problemas, aunque implican perder más tiempo. A veces tienes que volver otro día o esperar a que venga un ingeniero informático. Y por supuesto, en algunas circunstancias también puede implicar la pérdida de ciertas oportunidades. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido al tramitar alguna multa con el carnet de conducir, con el certificado de nacimiento de nuestra hija, al comprar vivienda, y la experiencia más reciente fue al solicitar la tarjeta de la Seguridad Social para ingresos hospitalarios y la pensión. Ahora bien, tengo que decir que cuando se nos han presentado estas dificultades, siempre nos han tratado con mucha paciencia y, como digo, al final todo se soluciona. Es posible que dentro de no mucho lo tengan todo listo para que funcione con cualquier número de pasaporte y con todo tipo de nombres al margen de su escritura. Pero también hay que tener en cuenta que a veces estos trámites implican a diferentes oficinas y empresas y no todos están al día. Insisto, por lo general, cuanto más grande es tu ciudad y más extranjeros viven en ella, más sencillo es todo, aunque también puedes estar más controlado. A veces en las ciudades más pequeñas ni siquiera constas en los sistemas y eso puede tener sus desventajas, pero también sus ventajas. Otra dificultad que puede surgir con esto, y es algo que pronto le pasará a Javi, es que su número de pasaporte cambiará cuando lo renueve. ¡Bien! En principio puedes conservar el pasaporte viejo aunque esté cancelado como prueba, pero si luego utilizas el nuevo en sistemas donde ya habías registrado el viejo, puede ser una liada. Miedo me da saber qué va a pasar con mi cotización a la Seguridad Social cuando ocurra ese cambio. Entonces, si consigues la residencia permanente, que es válida para 5 años
renovables, te olvidas de tener que hacer el papeleo cada año y consigues no solo un número de identificación nacional, sino también, muy importante, un nombre con caracteres chinos. Yo ya he utilizado un nombre chino en algunos de mis documentos, pero todavía no es oficial. Y una vez que tenga número y nombre, podré utilizarlos en principio para toda la vida y no debería tener problemas en ningún sistema. O al menos no debería tener más inconvenientes que los que tienen los chinos. Además, a partir de ese momento puedes cambiar de trabajo o incluso montarte tu propia empresa con más facilidad y libertad. Porque ahora mismo, por ejemplo, para mí cambiar de trabajo es un jaleo y si es para otra provincia todavía más. Pero como hemos dicho antes, conseguirlo no es nada fácil. Para la gran mayoría de los mortales, la vía más sencilla es la de la pareja. Pero claro, exige al menos 5 años de matrimonio y también 5 años residiendo en este país con por lo menos 9 meses en cada uno. O sea, si te has estado yendo de vacaciones o por el motivo que sea a tu país u otros por 3 meses, no pasa nada. Luego está la vía familiar. Si resulta que tu único pariente directo reside en China, tiene unos requisitos más o menos similares, y también tienes a tu disposición la vía profesional, empresarial o financiera, pero lo que te piden en términos de currículum o pasta no está al alcance de cualquiera. Si lo haces como pareja, que es a lo que opto yo, también tienes que demostrar que te puedes mantener económicamente. Y aunque en la normativa no se especifica, cuando hemos ido a la policía a preguntar por los requisitos, nos han pedido un depósito de 200.000 yuanes, que son unos 28.000 euros, 31.000 dólares. Cantidad que se descongela una vez completado el procedimiento, aunque en principio también aceptan la prueba de una pensión. Y en teoría basta con que eso lo demuestre el cónyuge. O sea, si Lele y sus familiares se apiadan de este pobre extranjero y reúnen 200.000 yuanes que luego nos devolverían, pues ya está. Lo que quieren saber es que no tienes riesgo de caer en la marginalidad, y si tienes un colchón, da igual quién te ayuda a montártelo, o cuentas con una vivienda en propiedad, que es lo más normal aquí, lo vas a tener más fácil. En principio, con un contrato de alquiler para la vivienda basta, pero si la tienes a tu nombre, yo creo que ayuda. Porque ya os dijimos que a mi edad, la gran mayoría de los chinos son propietarios. Para mí, después de unos cuantos años trabajando y con el apoyo de la familia de Lele, lo más complicado son los antecedentes penales. Y no porque haya sido un bandido, sino porque te exigen demostrar que no los tienes. Ese documento lo exigen sí o sí, y en mi caso es lo más complicado porque no puedo pedirlo directamente desde China, sino que tengo que ir a un consulado, allí designo a la persona que lo recogerá en España y luego hay que legalizarlo. Tiene que pasar por un ministerio y por la embajada de China. Hay que traducirlo y a lo mejor se me escapa alguna notarización o procedimiento más, puede ser. En total puedes esperar varios meses hasta tenerlo en tus manos y solo tienes 6 de validez. Aparte tengo que demostrar mi ausencia de antecedentes penales aquí en China, pero eso lo puedo solicitar de manera más directa. Y una vez que lo tenga todo listo, porque también piden otros papeles, por ejemplo nuestro currículum, hago la solicitud aquí en Changsha y por lo visto tendré que esperar unos 6 meses más. O incluso más, porque tu documento de identidad se va aprobando en diferentes niveles. Primero en tu ciudad, luego la provincia y luego el país. Lo bueno es que una vez que lo tienes, la renovación es cada 5 años y en principio es mucho más fácil. No hay datos oficiales sobre cuántas residencias permanentes han dado en este país, pero algunos medios estiman que desde 2004, que es cuando entró en vigor esta ley, hasta 2013 han sido algo más de 7.000. Aunque solo en 2016 habrían entregado unas 1.500 y lo normal es que una vez solucionado el tema del COVID la cosa vaya en aumento. También es verdad que esta normativa podría cambiar porque en 2020 se propuso una reforma, fue llevada a consulta para que los ciudadanos chinos opinasen a través de internet, pero a muchos les pareció que nos lo iban a poner muy fácil. Yo personalmente no lo veo así, porque Lele, por ejemplo, tardó pocos meses en conseguir la tarjeta comunitaria en ese año que pasamos en España. Si lo comparamos, está claro que aquí los extranjeros lo tenemos más complicado. Y como los países hispanohablantes y China apenas han tenido roces históricos, yo desde aquí aprovecho para que los representantes de ambas partes vean si nos lo pueden poner un poquito más sencillo. ¿Y se podría ir más allá? ¿Podría alguien como yo conseguir la nacionalidad china? Pues de acuerdo con la ley, en principio sí, y lo que piden es haberse establecido en este país, tener parientes cercanos
soberanos u otras razones válidas, entre las que entrarían hacer aportaciones muy importantes a este país. Y los casos más sonados de este tipo suelen ser los atletas, por ejemplo. Lamentablemente Javierto en estos momentos muy atleta no es, pero mi mujer y mi hija son chinas y a lo mejor con el tiempo esta vía podría flexibilizarse. Es más, como curiosidad os diré que nuestra hija Beibei legalmente es Han, aunque también podría haber sido manchú, pero no hay que mezclar nacionalidad con etnicidad. Ahora bien, la nacionalidad china tiene un inconveniente y es que tendría que renunciar a la española. Este país no admite las dos, aunque para eso te tienen que pillar. Hay gente que tiene las dos, así un poco de extranjis y van tirando. De todos modos, tanto Lele como yo queremos seguir teniendo ventajas de cara a los dos países porque nos gustan por igual. A lo mejor en el futuro nuestra hija quiere vivir en España o ser española y no está mal tener esa puerta abierta. Incluso aunque me nieguen la residencia permanente, tampoco se acabaría el mundo si tuviese que renovar los papeles cada año, porque de momento estar aquí me ofrece más ventajas que inconvenientes, aunque esto podría cambiar con el tiempo y entiendo perfectamente a quienes no lo ven así. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!